Estimados y estimadas, mi nombre es Felipe Rubio y junto a mis compañeros Rodrigo Martínez y Alejandro Quijanes les presentaremos el diseño metodológico fenomenográfico. El documental consistirá en la presentación del método, su estructura y una ejemplificación basada en la sala, más una entrevista a un estudiante de investigación y nuestras conclusiones con respecto al tema. Por su atención, muchas gracias. La fenomenografía es un método de investigación con características del enfoque cualitativo. Se aleja de los postulados anteriores de tendencia cuantitativo y se destaca su rasgo empírico a partir del cual resulta posible identificar las diferencias que las personas atribuyen a un fenómeno en función de su participación, es decir, basa sus resultados de manera absoluta en el comportamiento y las actitudes de las demás personas en relación a un fenómeno determinado que configura su realidad, focalizándose en lo que los sujetos perciben, conocen y hacen con el fin de desenvolverse al interior de un determinado contexto natural. Infortunadamente, su análisis se complica ya que no existen muchos estudios sobre este método. La causa de esto radica en que no está considerada dentro de la cúpula de poder de los estudios sociológicos. Su origen radica en los años 80, a partir de los estudios y trabajos realizados por los investigadores de la Facultad de la Universidad de Gotemburgo, encabezados por el psicólogo Ferenc Marton, quien resignificó algunos aportes sobre las formas de aprender propuestos por el también investigador Roger Saljo. Subyacen en sus contextos fundantes dos principios que resultan de suma importancia para su adecuada comprensión: la preocupación por la construcción intersubjetiva de la realidad y el papel de la intencionalidad como elemento que sustenta y permite interpretar cómo se produce la relación entre el sujeto y el mundo. En consideración de lo anterior, la fenomenografía rechaza la mirada dualista entre sujeto y contexto, ubicándose más bien en una perspectiva que reconoce la interrelación permanente que es producida y mediada por la experiencia vivenciada por la persona en atención a su papel como actor social en un contexto. ¿Cuáles son las diferentes formas por las que se experimenta un fenómeno y de qué manera estos diferentes caminos o formas se interrelacionan entre sí? En su enunciación, estas preguntas poseen dos supuestos que configuran una visión del mundo. El primero está relacionado con el hecho de que las personas experimentan los fenómenos de manera cualitativamente diferente, por lo que adquiere importancia establecer cómo se configuran las relaciones de y entre las diferentes formas existentes en un contexto, lo que posiciona como foco de atención de la fenomenografía la construcción colectiva de los significados en desmedro de la experiencia personal. Es decir, se preocupa de los aspectos críticos de la forma de experimentar el mundo que ponen de manifiesto las personas y que son interpretados como los elementos que permiten un desenvolvimiento más o menos eficiente en un contexto. Esto implica que la preocupación esté puesta en la construcción de la realidad como fenómeno colectivo antes que en la experiencia en sí misma evidenciada por un sujeto, lo que es un aspecto que diferencia la fenomenografía de la fenomenología. El segundo supuesto está relacionado con el uso de una aproximación empírica inductiva para comprender la interacción que se produce entre el sujeto y el fenómeno. A través de esta, se busca establecer el número limitado de maneras cualitativamente diferentes que las personas, como miembros participales de un contexto, utilizan para conocer el mundo, concibiendo conocer como el conjunto de las experiencias, conceptualizaciones, percepciones y elementos aprehendidos en la vivencia habitual. Los principios que pueden ser identificados en una demarcación epistemológica de la fenomenografía, la que es el resultado de su evolución práctica y por tanto construida en el tiempo, son: el conocimiento tiene una naturaleza holística y relacional, las concepciones son la forma central de conocimiento de las personas, la descripción es forma fundamental para conocer las concepciones se basa en una exploración de los significados holísticos y delimitados que poseen sobre un objeto que es conceptualizado. Conocer las concepciones se basa en la diferenciación, abstracción, reducción y comparación de significados. El método o diseño fenomenográfico se puede aplicar a la educación, ya que al estar entre sus ejes la intersubjetividad como constitución de la realidad y la manera dependiente en que se relaciona el sujeto con el mundo, permite obtener una mirada profunda de lo que ocurre en el aula de clases, tanto desde el punto de vista del profesor como del alumnado. Una de las estrategias o métodos que más se utilizan es la entrevista, debido a que el entrevistado revela información de la cual no está del todo consciente y el investigador puede usarla luego. El método de la entrevista semiestructurada es la que permite lo anterior, producto de que su estructura comienza con preguntas generales que luego se van especializando, por lo que el hecho de partir de lo más general a lo más particular significa que la información que devele ésta será por completo. Es tarea del investigador reformular el diálogo que se llevó a cabo y utilizar la información y los datos para el correcto curso de la investigación. No debe existir una manipulación del entrevistado. Esta manipulación se puede presentar al momento de formular las preguntas, por lo que en el caso de ocurrir lo anterior, la información y los datos narrados por entrevistados no serán de la naturaleza necesaria para llevar a cabo la investigación de una manera pertinente.
Ahora, ¿por qué la entrevista se presenta como una herramienta tan útil al servicio de la fenomenografía? Y esto es producto de que esta herramienta emana del lenguaje. Salk lo dice de la siguiente forma: la fenomenografía acepta el rol constitutivo del lenguaje como parte de la vida del ser humano. Y al ser un producto netamente basado en el lenguaje, la entrevista es óptima para el caso. Y el lenguaje, a su vez, al constituir un elemento fundamental de la vida humana, y también lo es de la experiencia con que éste se relaciona con el mundo, por lo tanto la construcción de la realidad es una experiencia netamente ligada al lenguaje. Volviendo al tema de la entrevista, la misma Saljo es clara en analizar que la manera de hablar y expresarse del entrevistado es tan importante como los datos que aporta, puesto que estos son un dato o información del medio cultural en el cual se encuentra. Un apoyo práctico a este método se encuentra en el estudio realizado por Nobel en Whistler, el cual entrevistó a alumnos de educación superior para comprender el entendimiento que ellos habían experimentado. Los resultados de la entrevista revelaron que los estudiantes poseen distintas formas de entendimiento. Las preguntas que se hicieron no fueron dirigidas a una temática específica, y de esta manera se obtuvieron resultados para ser tratados en base al diseño fenomenográfico. Lo anterior demuestra que la entrevista es una herramienta efectiva para obtener conclusiones sobre la manera en que los estudiantes se relacionan con la forma en que adquieren sus conocimientos. Un ejemplo real en donde se ha aplicado el diseño de investigación fenomenográfico es en el proyecto del Fondo Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECIT, entre los años 2008 y 2010, titulado El alfabetismo en la formación docente, avances desde una didáctica del hipertexto. Este estudio fue desarrollado por un grupo de doctores, investigadores y docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, y se centró en la investigación de las prácticas de lectura y escritura hipertextual, surgidas en los eventos académicos desde el currículum de formación de profesores. En este contexto estudiaron las prácticas lectoescritas, con apoyo de la tecnología, observando cómo los estudiantes desde el trabajo académico construyen sus competencias profesionales en la interacción con el texto desde la pantalla del computador. Para la elaboración del proyecto se realizó la delimitación del área de estudio en base a 4 campos de investigación internacional. El primero está situado en los estudios focalizados en las prácticas del alfabetismo con acento social, el alfabetismo situado y el alfabetismo académico. El segundo campo está relacionado con la investigación histórica de las prácticas de lectura y dentro de ellas los cambios generados por los avances tecnológicos. La tercera área investigativa tiene que ver con el uso de la tecnología en educación, el paso de la escritura sobre el papel a la escritura en la pantalla y las consecuencias que este cambio implica para el aprendizaje. Por último, completa los referentes teóricos en lo metodológico desde el que se formalizan la investigación en el campo cualitativo, la fenomenografía. En base a estos 4 referentes, el grupo de investigadores planteó la siguiente hipótesis de trabajo. El uso de las herramientas del hipertexto en las tareas de alfabetismo surgidas desde el currículum de formación puede ser estudiado y descrito en cuanto a su contribución a la calidad de los aprendizajes profesionales. Sobre la base de este conocimiento es posible mejorar las competencias de alfabetismo académico en futuros profesores si se construye un diseño didáctico de intervención en la formación docente inicial. Además, especifican el término hipertexto que utilizarán, medio de interconectar información relacionada y crear así una malla de información en la cual el lector es animado a seguir diferentes vías de un dato a otro, siguiendo un camino único y personal. Para comenzar el desarrollo de su hipótesis, establecen como objetivo primero describir el estado de desarrollo de las prácticas de lectura y escritura relacionadas con el hipertexto. Haciendo uso del modelo metodológico fenomenográfico, aplican entrevistas semiestructuradas a una muestra de 46 alumnos de los 120 que pertenecen a las 3 carreras de educación de la Universidad de Concepción, básica, diferencial y parvularia. A partir de los datos recopilados de la entrevista, se conformaron núcleos de información relevante. Dicha información fue organizada en categorías de análisis. Estas categorías son creaciones metodológicas que representan y organizan aspectos del fenómeno de estudio y se subdividen en aspectos invariantes, los que corresponden a aquellos elementos de la mayoría que describen las características del fenómeno presentes en las percepciones de la mayoría de los sujetos de la muestra, y los aspectos variantes corresponden a aquellos elementos asociados a los aprendizajes de calidad. La categoría de análisis se presenta organizada y dividida en 3 tablas. La primera tabla contiene la categoría que corresponde a la búsqueda y selección de información. La segunda tabla contiene la categoría B, que corresponde a la construcción de la comprensión. Y por último, la tercera tabla contiene la categoría C, que corresponde a la construcción de la producción textual. Obtenida ya la recolección y categorización de estos datos, los investigadores fueron capaces de interpretar dicha información y realizar las siguientes conclusiones en su estudio. Primero, se describe cómo los estudiantes de la muestra trabajan sus relaciones hipertextuales. De estos, alrededor de 3 a 4 individuos abren la variación por cada grupo. Sus prácticas son las que consideran asociadas a los aprendizajes de calidad.
y estas constituirán puente entre la tecnología y el aprendizaje. Además, los estudiantes con prácticas de calidad están desarrollando espontáneamente competencias. Dichas competencias son buscar, valorar y seleccionar información, construir significado, producir un nuevo texto y requerir la evaluación. Se desprende que en estos estudiantes se produce una nueva forma de construcción del conocimiento mediante el uso del hipertexto, lo que permite que se agilicen en extremo los procesos de recuperación de memoria y conexión, la reclasificación y la reorganización continua de datos, hechos y conceptos. Por otra parte, en el hipertexto se recopilan significados de todas las formas que tienen una copresencia en el texto. También el hipertexto permite romper en múltiples planos con la estructura cerrada del libro, fomentando estilos inéditos de narrar y de referir. Y finalmente, la dimensión evaluativa debe transformarse metodológicamente en el eje transversal del proceso de construcción de aprendizaje con apoyo tecnológico. Con esto se da por concluido la presentación del ejemplo de la aplicación del modelo metodológico fenomenológico en un caso real. Preséntate. Mi nombre es Nicolás Said, estudiante de quinto año de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, actualmente realizando la tesis. Mi relación con la investigación parte un poco a partir de un proyecto de investigación del cual formé parte en su minuto, que pretendía investigar en torno a los gobiernos locales virtuales en 3 regiones del país. Esto en conjunto a un equipo de docentes. ¿Qué fortalezas y debilidades ves en la fenomenografía? La principal debilidad que veo en la fenomenografía es que no presenta de por sí una especificidad. ¿A qué me refiero con esto? Que la fenomenografía puede buscar un poco las diversas formas por las cuales las personas experimentan un mismo fenómeno, como señala los apuntes del profe. Sin embargo, esto también puede ser realizado desde un estudio de casos perfectamente, siempre situado desde un poco el enfoque epistemológico, por ejemplo, constructivista, que entiende obviamente múltiples realidades. También se puede decir lo mismo de que implica un poco visualizar un poco los contextos culturales e históricos también, porque la etnografía, por ejemplo, también busca un poco eso y tiene que situarse en un contexto determinado. De hecho, toda investigación, me imagino yo, que debe, por esencia, plantear un contexto, por lo cual la debilidad es esa, que no presenta una especificidad. Ahora, como fortaleza, pienso que igual puede ser las diferentes formas que busca de experimentar un poco el fenómeno. Esto puede ser un poco variabilizar la realidad y llevarlo un poco a lo cuantitativo, pero aún así me parece interesante como fortaleza. Y el delimitar de alguna forma algunas categorías. ¿Cuál es, en tu opinión, el método más óptimo para investigar, documentar lo que ocurre en el aula? No hay, a mi gusto, no hay un método más o menos óptimo. De eso se trata el diseño de investigación, en el fondo, de optar por las estrategias que el investigador estime conveniente. Si la fenomenografía hace sentido con el fin de la investigación, no hay ningún problema más allá de la justificación que se deba realizar. Por lo que todo dependerá un poco de la investigación, pues, ¿cachai? Ahora, llevándolo un poco al tema del aula, el rol del profesor no es menor en el aula, por lo cual al momento de investigar los procesos que ocurren en el aula puede ser un elemento que hay que tomar en consideración al momento de optar por un tipo u otro tipo de investigación. En este sentido, por ejemplo, si queremos realizar un cambio en la práctica, en el fondo que ocurre en el aula, lo más probable o lo más óptimo, no quiero decir óptimo, lo que se sugiere o sugiero es llevar a cabo una investigación acción, en el fondo, donde desde el trabajo en el aula se busquen mejorar ciertas prácticas internas. Requiere un trabajo participativo en conjunto de los estudiantes y los docentes, y articulando un poco los momentos tanto de reflexión, acción y reflexión. Requiere, por cierto, un trabajo de crítica constante. No es menor, en el fondo el trabajo que se realiza es un trabajo bastante más profundo que requiere cambiar ciertas prácticas. También se puede llevar a cabo una etnografía, me parece que es como simple de llevar a cabo, teniendo en cuenta que el docente
es parte de la comunidad estudiantil. Por lo cual un trabajo desde esta mirada resultaría súper fácil el acceso al campo. De hecho, él es parte de, por lo cual la etnografía calzaría perfecto para investigar procesos en el aula, a mi gusto, pero depende, todo depende, como digo, desde un inicio del tipo de investigación que se quiera llevar a cabo. Eso básicamente. Chao. Llegando al final de este documental, procederemos a exponer cada una de nuestras conclusiones personales. Al momento de estudiar la fenomenografía es de suma importancia considerar los ciertos criterios de investigación que son necesarios para recordar dentro de este tema. Si bien se ocupa del sujeto y contexto por igual, no los podemos seguir por separado, sino como un todo que es absolutamente imposible dividir y analizar de una manera individual. También se preocupa de la investigación y del fenómeno mismo, los cuales los actores principales de la investigación están viviendo, centrándose en cómo ellos son capaces de interpretarlo, de relacionarse con él y qué tipo de enseñanza adquieren de él. De todas formas, este tipo de investigación suele ser determinante al momento de realizar un análisis de los resultados, así que no puede ser usada para identificar ciertos parámetros fuera de su contexto. En segundo lugar, podemos concluir que es una herramienta bastante completa e informativa para el profesor, debido a que éste puede conocer la manera en que aprenden y cómo aprenden sus estudiantes y luego qué hacen con el conocimiento aprendido. En base a lo anterior, es vital para el profesor poder dominar este método de investigación, independiente de las posibles debilidades que puedan surgir en la estructura misma de este, debido a que por los conocimientos que le otorgan al docente del estudiante es de vital importancia para comprender la manera en que sus alumnos reciben la materia que les enseñan. En el ejemplo verídico presentado durante el documental, pudimos apreciar el potencial que tiene el método fenomenográfico para obtener información relevante de un fenómeno educativo. Información que permitirá extraer conclusiones que servirán para mejorar el aprendizaje y la enseñanza en el ámbito de la educación. A lo largo del ejemplo, pudimos apreciar cómo el método fenomenográfico permitió la extracción, organización y categorización de los datos obtenidos del fenómeno de estudio, a partir de la relación entre el individuo y el fenómeno mismo en un contexto determinado. Mediante la interpretación de la información categorizada, fue posible aislar los individuos que abren la variación de la muestra, y a partir de estos, obtener las buenas prácticas en el uso adecuado del hipertexto y de la tecnología de la información, buenas prácticas que pueden ser aplicadas en las metodologías de la educación futura. Con esta ronda de conclusiones cerramos el documental acerca de la fenomenografía. Esperamos que algunos elementos que hayamos tratado hayan sido de ayuda para quienes se están adentrando en este método de investigación. Muchas gracias.